Bienvenidos a Águilas CFC. Juntamente con el apóstol Guillermo Jiménez, vayamos en este viaje para descubrir el éxito. Éxito en la vida espiritual, familiar, social y financiera. Descubre cómo cumplir continuamente con el propósito de Dios en tu vida y para tu vida. Aquí en Águilas CFC hay un lugar para ti. Esta es la semana de la salud. ¿Qué? ¿Alguien sabe la salud qué? La cuarta semana de la salud emocional. Dile al que tienes al lado, la salud emocional, mi hermano. Ok. Entonces, pues dentro de la salud emocional no se vaya a perder la casa de paz esta semana, porque esta semana yo voy a enseñar en video 5 pasos, 5 cosas que podemos hacer para sanar nuestras emociones heridas. No se va a perder su casa de paz. Prefiero, si no puede venir el martes a la Santa Cena, está bien, pero que no falte su casa de paz. Porque vamos a hablar de 5 cosas muy importantes para darle seguimiento. Los jóvenes tienen más fuerza, ellos quieren y pueden andar a más activos, así que el viernes que se vengan también a sus redes, a menos que de pronto no puedan, pero ellos tranquilos, tienen mucha fuerza. Pero esta tarde, Dinora, vamos a hablar de qué, amor. Vamos a hablar sobre 3 emociones destructivas. Ella piensa que trae todo ese micrófono en la mañana. 3 emociones destructivas. La lista es grande. Estamos hablando de las emociones esta semana y aunque la lista es grande, pero vamos a enfocarnos en 3 que son las más destructivas, las que nos dañan relaciones, las que nos dañan amistades, matrimonios, hijos, finanzas y todo eso. ¿Me permites empezar con el versículo? Claro. Y luego tú dices que es si podemos desaparecerlas, no desaparecerlas, etcétera. Dice Proverbios 4:23, dice, lo leemos todos en pantalla, por favor. Proverbios 4:23, todos juntos, 1, 2, 3. Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Una vez más, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. En el corazón hay emociones, en el corazón hay sentimientos, en el corazón hay corajes, en el corazón hay tristezas, en el corazón hay de todo eso hay que cuidarlo. Pero adelante, Dinora. Es que sabes que las emociones en sí no son malas. ¿No? Hablábamos en la mañana que no somos robots, no somos ángeles que ya estamos en el cielo y que no entendemos lo que es la parte humana. La parte humana son las emociones. Entonces, como tenemos emociones, pues es normal que sintamos todo ese tipo de cosas. Pero hablábamos que las emociones no son malas en sí, están en nuestra vida para ser sentidas. Todos los seres humanos percibimos el mundo en base a nuestras emociones y reaccionamos en consecuencia. Pero entonces dice, pero jamás deberíamos permitir que las emociones nos esclavicen, nos enfermen, mucho menos que atenten contra nuestra vida y nuestra felicidad. ¿Podemos olvidar las emociones? No podemos olvidar las emociones. ¿Podemos olvidar los recuerdos dolorosos? No podemos olvidar recuerdos dolorosos. No podemos cambiar nuestras emociones. Porque mira, hay ciertas emociones negativas. Si se mantienen y se repiten muy a menudo, con el tiempo pueden volverse tóxicas. Cambiarlas no podemos. Están allí. Lo que pasa es que con el correr de la vida, con las cosas que enfrentamos, con los golpes de la vida, con los rechazos de alguien, con las emociones y el crecimiento de nuestra vida en esta tierra, si no aprendemos a cuidar nuestras emociones, las podemos enfermar. Porque hay que encauzarlas, hay que entrenarlas, es como ese niño cuando va creciendo, ¿verdad? Que a veces nuestros niños, ¿a cuántos de los papás que están aquí les ha pasado? Que cuando nuestros niños estaban chiquitos, de repente, dependiendo del temperamento, si ese niño era digamos, muy melancólico, todo el sentimiento, ¿no es cierto? Y usted le decía, no toque allí porque se le va a agarrar la corriente. ¿No es cierto? Y si usted le dice, no le voy a dar leche porque usted no ha comido, y todo es llanto. Pero entonces está bebé. Tú no sabes cómo, hay maneras de cómo enseñarlo, pero llega una temporada donde un niño de 4 años te haga eso. Tú dices, hey, no, tengo que entrenar a este niño que controle sus emociones. Solo lo entrenas.
Entonces lo entrenas. Las emociones hay que controlarlas, encauzarlas, guiarlas, porque si no, nos desbastan la vida. Si no se hacen tóxicas, Se se hacen vuelven destructivas. Fíjate que estoy escuchando como rebote de la pared para acá. Entonces la escucho a ella aquí cerquita, escucho el monitor y escucho algo que me rebota. Oigo como 3 cosas. No sé ni a cuál bajarle o a cuál moderarle, pero si me ayudas. Entonces se hacen tóxicas. Bueno, eso hacemos con un niño de 4 años, lo entrenamos. ¿Y qué hacemos cuando esas mismas reacciones las vemos en hombres de 40 años? Lo que pasa es que en algún momento en nuestra vida nosotros Y tenemos también que aprender. Nomás que ya de 40 años no le hacen, sino que le hacen. Sí, sí. Lo que pasa es que ya de grandes, si de niños a nosotros no nos enseñaron, si de adolescentes nosotros no nos enseñaron cómo manejar las situaciones. Por ejemplo, yo les digo a las mamás que no es que nosotras seamos duras cuando están chiquitos nuestros niños, hay que entrenarlos, porque si el niño llora todo el tiempo, pero tú no lo encauzas, cuando sea novio le va a chillar todo el tiempo a la novia. Y cuando se case le va a llorar todo el tiempo a la esposa. ¿Por qué? Porque en esa etapa es donde hay que entrenar. No nacemos perfectos. Dios nos hizo con emociones, pero tenemos que entrenarnos. Bueno, hablemos de algunas de esas emociones destructivas que si no se controlan, no se saben manejar, entonces se hacen tóxicas a nuestra vida. Y hay 3 de ellas. ¿Cuál es la primera que queremos hablar el día de hoy? Bueno, la primera es la culpa, y mira lo que dice Proverbios 28:13. Si lo ponen ahí para que la gente lo lea, dice: quien encubre su pecado jamás prospera. Estamos hablando de la culpa y de las emociones tóxicas enfermizas. ¿Qué tiene que ver con este versículo? Que si no entendemos, no sabemos que tenemos problemas, que las emociones están enfermizas, que estamos dañando a otros, entonces nos puede dañar. Por eso la palabra es la mejor herramienta. Dice: quien encubre su pecado jamás prospera, pero quien los confiesa y se aparta. Y mire lo que dice aquí: pero quien lo confiesa y lo deja, haya perdón, alcanza la misericordia de Dios. O sea que la culpa, ¿qué es la culpa? Es atentar contra uno mismo por no haber alcanzado un ideal, una meta, un sueño, una carrera, por no haberse casado con ese hombre que soñaba, con esa mujer que soñaba, por no haber tenido esos hijos que soñaba, por no haber tenido el dinero que quería, la casa que quería, el carro que quería. Me castigo a mí mismo. Entonces la culpa lo que hace es castigarte tú mismo. Me hago sufrir a mí mismo. Exacto. Por la culpa. La culpa puede ser también a veces ajena, ¿no es cierto? Exacto. Cosas que no fueron mi culpa, pero que yo siento como que son mi culpa. Muchas veces pasa. Mira, por lo general es inconsciente. Uno no se da cuenta que siente culpa, pero puede ver los síntomas. Y nuestra conciencia se inclina hacia un lado o hacia el otro según las propias leyes. ¿Qué es ese ruido? Experimenta culpa cuando cree que no está haciendo lo que debería de hacer. La culpa te llega cuando tú crees que no estás haciendo lo que deberías de hacer, o cuando te demandan cosas que tú no estás capacitado a hacer. Bueno, yo sentí culpa cuando estaba chiquito porque mis papás se separaron. Yo veía que se peleaban y entonces yo sentía que podía ser mi culpa. Y a veces los padres hacen ese error, quizás ya no me acuerdo de detalles. Yo ya sané, ya muchas de las cosas ya son pasado y son basura para mí. Pero ahora hablo de muchas situaciones que se dan. Los niños escuchan a sus papás que se pelean y los niños piensan que es su culpa y empiezan a cultivar un sentimiento de culpabilidad. Ahora, otras cosas sí son mi culpa, right? Yo hice un error, yo me siento culpable. ¿Alguna vez tú cargaste con cuestiones así? Porque quiero ver si le damos la forma de que nos cuentes un poquito de lo que hablabas en la mañana. Tú estás escribiendo un libro, yo vi lo que escribiste durante el sabático, he estado leyendo el borrador que has estado perfeccionando, lo que se está editando, y te he escuchado platicar muchas veces con personas en privado, que no predicando, pero te he escuchado platicar. Y en ese libro tú estás poniendo tu historia, estás contando tu vida. Cuéntanos algunas cuestiones que te afectaron a ti en esta cuestión de la culpa y que se pudiera haber hecho parte en tu vida. Sí, lo que pasa es de que
hay etapas en la vida de nosotros los seres humanos. Cuando estamos niños, creemos que todo lo que malo que hacen los grandes nos lo echamos encima a nosotros. Mi mamá está sufriendo por mí. Mi papá es así porque yo. Mis hermanos son así porque yo tengo la culpa. Y entonces todo te lo agarras tú, porque eres tú. Por ejemplo, un abusador, cuando abusa a un niño, una niña, somos muy inocentes y entonces creemos que eso que nos está haciendo de tocarte parte donde no debe o de tocarte, tú sabes como niño, sabes que está raro, pero no sabes defenderte, no sabes hablarlo, por defender a otros y no, pero es que mi mamá no me va a entender y va a decir que soy mentiroso o va a decir que esto y que lo otro, y entonces te pones eso en tus hombros y cuando creces esa culpa, cuando ya eres consciente de ti mismo, esa es una culpa que te viene arrastrando de por vida y de por vida. Entonces de niños es un tipo de culpa. Okay. De jóvenes hay otro tipo de culpa. Cuando ya estamos grandes y cometemos errores, hey, si yo tuve la culpa, hey, ahorita ya tengo conciencia, me arrepiento, le pido perdón a Dios y a los que... Pero a veces nos cuesta perdonarnos. Esa es la parte difícil. Esa es la parte difícil, que cuando nosotros hemos hecho algo malo, y dependiendo del temperamento, porque hay personas que dicen, y me equivoqué, ¿y qué? Ya, no me puedes perdonar, no. Sí, algunos son bien sinvergüenzas. Ajá, que son bien sinvergüenzas, sí. Porque por eso siguen haciendo lo que... Y entonces están haciendo lo que están haciendo, pero no lo aceptan. Ellos no dicen, no, amor, perdóname, no, esposa, hijos, perdonen mi comportamiento, soy yo, ustedes no tienen la culpa. No, ellos siempre dicen, aquí yo soy el hombre, yo soy la esposa, ¿y qué? Entonces hay una soberbia, un espíritu de orgullo que no te permite ver que tienes un problema interno. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta. En mi caso, entonces en tu caso, ¿tú has luchado con la culpa, sí o no? Ah, claro, sí. Okay. Sí. En mi caso también, por culpas que no me pertenecían, por cosas que adultos eran sus problemas, pero uno como chiquito se las toma. Como yo fui el mayor también de mis hermanos, bueno, yo en mi caso fui el mayor, tú no. Entonces yo sentía que si les pasaba algo a ellos, yo me sentía responsable. Cuando mis padres se separaron, entonces yo era más grandecito, pues yo era como la figura ahí mientras mi papá andaba trabajando, pues me imagino, ahora entiendo, ahora de grande, ¿verdad? Yo me imagino que decía, yo me sentía responsable del cuidado de ellos, si algo les pasaba, pues me sentía mal. Y hasta el día de hoy yo soy muy preocupón y a veces me cuesta mucho perdonarme. Ahora ya de grande también, pues imagínate, yo no nací en el Evangelio, así es de que también fui un joven problemático, fellito, sin Cristo, pero entonces todas esas cosas a veces a uno le cuesta perdonarse a sí mismo. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuántos a veces han luchado con la culpabilidad? No tiene que ser todos, pero quiero ver qué tantos hemos luchado a veces nos llegan pensamientos de culpa. Bueno, quiero leerles un versículo. ¿Qué te parece si lo leemos? El de Romanos 8:1. A mí me ayudó muchísimo, muchísimo. Todos juntos lo leemos. 1, 2 y 3. Dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Una vez más lo leemos para que se nos quede en el corazón. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús o unidos a Cristo Jesús. Pero qué difícil es a veces quitárselo. Bueno, no quiero entretenerme mucho porque yo sé que el Señor nos va a parar en una de estas tres. Ella lo predicó en la mañana y decidimos hacer esto conversacional. Entonces, uno es la culpa. Sí, porque si tú te das cuenta, hay personas que, por ejemplo, tienen un buen esposo y ahí dicen, ay, es que no me lo merezco. Es que yo no me merezco ese hombre. Y ellas son buenas esposas, pero no sé de dónde sacan esa historia que no pueden tener ese buen esposo, esos buenos hijos. Es que yo no sé por qué, yo no me merezco los hijos que tengo, dicen algo. Tonteras, loqueras. Y uno se da cuenta que, Dios mío, la Dios identidad. te bendijo con unos buenos hijos y no los merezco. Y no los mereces, ¿me entiendes? Dios te bendijo con un buen esposo y no lo merezco. Sí, te dan un buen trabajo y no, este trabajo no lo merezco, no es para mí. Hay otros que mejor deberían de estar aquí, no yo. Y Dios mío, tú te quedas pensando que en el fondo ellos están culpándose y ellos creen que no merecen todo lo que les viene a la vida. Bueno, es difícil, no es fácil, sobre todo algunos temperamentos. Algunos, como dices tú, les resbala más fácil, pero a algunos nos cuesta mucho y o sea, queremos hacer restitución, queremos pagar, queremos arreglarlo nosotros, pero en realidad es ahí donde tenemos que descansar en la gracia de Dios, porque hay cosas que no vamos a poder arreglar. Bueno,
Claro Así que no. tenemos que descansar en Dios. Pero una segunda emoción muy destructiva, ¿cuál sería? Hablaste también de algo más. Hablamos del miedo, acerca de los miedos, y me gustó este versículo de 2 de Timoteo 1:7, porque dice 2 de Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Ujú. No nos ha dado un espíritu de temor Ajá. y timidez, sino de poder, de amor y pues dominio propio. Me gusta O más que autodisciplina, autodisciplina. lo mismo. Pero es lo mismo. El Señor nos puede ayudar en nuestras debilidades. Lo que pasa es que el ser humano se enfoca en sí mismo, se enfoca en las cosas, se enfoca en la vida, en el amor del ser humano, se enfoca en la carrera, en el dinero y en todo, pero Dios no es lo primero en su vida. Cuéntame qué es lo que has visto que causa el temor, el miedo. Mira, el miedo es una señal positiva de protección que experimentamos, pero dirigida hacia algo o hacia alguien sin fundamento. No es, ese es un sentimiento que se convierte en irracional y no nos deja avanzar. O sea, el miedo es bueno. O sea, ¿hay miedos buenos y miedos malos? Hay miedos buenos y miedos malos. El miedo Dios nos los puso para protegernos. Ves que cuando tú dices, por ejemplo, viene un carro encima de ti, ¡ay, qué miedo! Ese carro le corre, y si no tuviera, te quedas ahí, te aplasta. Claro. ¿Me entiendes? Son ejemplos. Por ejemplo, tú dices, wow, un incendio en la casa, y dices con miedo y todo, pero le corres a apagar ese incendio porque tú sabes lo que puede pasar. ¿Me entiendes? Son peligros que te vienen, y la manera en que reaccionas es un temor normal en el ser humano. Lo malo es que a veces lo usamos de una manera errónea. Por ejemplo, ¿qué hace lo que hace? Es un sentimiento que se convierte en irracional, no nos deja avanzar. Ahí viene el tren, no viene ningún tren, ese es el carril, está tranquilo, pero en tu mente ves que se te viene encima el miedo. El miedo nos paraliza, nos acelera, nos hace ir hacia el otro lado, o al uno o al otro lado, y puede durar algunas veces el miedo toda tu vida. ¿Has tenido miedos tú? Algunos miedos son buenos. Por ejemplo, el miedo a electrocutarme. Yo creo que eso me guarda de no meter los dedos donde no debo, ¿no? Imagínense, si no, ese miedo es bueno. Okay, pero el miedo a las lagartijas no. Ahí mejor no hablemos. Hay miedos que son irreales, no están ahí. Irreales, sí. Cuenta un poquito. En la mañana temprano tú en el primer servicio hablaste de una cosa que tú veías fantasmas, cosas colgadas, y que, a ver, esos son miedos irreales. Cuéntame, ¿qué era eso? Bueno, es que yo pienso que los miedos, mira, antes de responderte esa, comienzan desde la primera experiencia que tienes en los miedos que te asustan de niño, porque ya de grandote uno no se la cree, cualquier cosa. De principio, la mano peluda, y tú te crees eso, Dios mío, ¿verdad? Que te va a salir la ciguanaba por ahí si andas de mentiroso, y que te va a salir la calaca, y ay, Dios mío, tanta cosa que yo no la creía. En verdad, yo creía todas esas mentiras cuando mis hermanos me hacían burla. ¿Eran tus hermanos? Y sí, eran mis hermanos ¿Te confieso algo? Ujú. A mí era un tío. Ay, Dios Después mío. te platico. Y ya sé quién es. No nos asustaba, pero mejor Sí. cuéntalo tuyo. Y entonces mis hermanos me asustaban, y yo me la creía, pues, que me iba a salir la mano peluda, ¿verdad? Pero entonces crecí con miedo, vi tantas cosas, no estaba loca, veía cosas espirituales buenas y cosas malas, pero en eso normal también. Les contaba que nosotros nos tocaba ir al baño lejos porque no teníamos un baño. Nos tocaba salir de noche, y era un terror para mí salir en la noche. Pero mi mamá decía, hijos, en la noche no vayan a ir lejos, vayan aquí al patio, ¿ok? Porque en la mañana limpiamos. Y entonces nos levantábamos los niños chiquitos al patio de la casa, que era como ahora el backyard que le llamamos nosotros. Pero mi papá tenía piles de leña, madera de esa de la que cortaba ahí, laurel y pino teníamos en el terreno, y los árboles ves que son bien altotes y largos, entonces los cortaba y los iba almacenando en el patio, y era un montonazo así. Ajá. En el Ahora, tiempo de lluvia los cubría. Para esos patios, para que imaginarme, no eran casas como aquí, bloques de No, casas, y una no. casa atrás, una al lado. O sea, era Tú una sales cosa- al patio y tienes toda la calle, todo el cafetal, tienes toda la finca, tienes todo, no es como campo. aquí, es un campo, o sea, Allá hay lagartijas, hay fantasmas, Culebras, hay lobos, culebras. Okay. de todo. Okay, so, ¿qué Y pasaba? entonces cuando yo salí en el tiempo del verano, mi papá le quitaba los plásticos a esos postes, leña, ¿sabes cómo le llamaba? Y lo colgaba en los dos postes que se ponen así para tener todo el vigas o algo, ¿verdad? Y entonces cuando yo salía al baño,
yo me acuerdo que los plásticos doblados, física, verdaderamente que yo lo creía que era un demonio, un chamuco, el diablo, un hombre colgado. Le veía ojos, le veía cola, le veía dientes, le veía todo. En el baño cuando salía afuera, y en la mañana que ya estábamos desayunando, todo me le quedaba viendo el poste, eran todos los plásticos tirados. Irreal, algo irreal Esos que me son asustaba. miedos irreales. ¿Alguna vez alguien ha tenido miedos irreales? Miren, ay Dios, me daba risa, pero eso nos afecta. A mí un tío nos asustaba también, más o menos maloso, decía, allá está el diablo, y corríamos de ahí, estábamos en un cuarto, decía, aquí está el diablo ahorita, córranle para la sala, y ahí vamos para la sala corriendo. Y entonces, no, ya se vino para acá, y vamos para el otro cuarto, y va, y maloso, y si me está viendo ya sabe quién es, pero está uno chiquito, pero todo eso lo hace uno temeroso. Sí. Crece uno y tiene miedo de avanzar. Exactamente. Yo vi que decías que te paraliza. Mira, una persona que vive en constante temor o miedos, vive evitando situaciones y termina siendo insegura y encerrada en sí misma. Y no solamente eso, te pierdes tantas oportunidades, te pierdes de convivir con gente, de compartir con otros alguna revelación que tienes, porque Isaías 11 dice que tenemos de todos esos espíritus de inteligencia, revelación, de sabiduría, y hay personas que son tan miedosas, pero tienen una mente tan brillante, inteligentísimos, que para aportar, tal vez todos están quebrando la cabeza allí, y este calladito, temeroso, avienta lo que andábamos buscando. Pero por miedo no expresan, no dicen, se aíslan, se esconden, no tienen buenos amigos porque piensan que todo el mundo los rechaza, ven morros con tranchetes, ay Dios mío, es una cosa horrible. Entonces, el miedo nos paraliza, nos evita alcanzar nuestras metas, etcétera, etcétera, etcétera. Hablamos de una vez de cómo superar el miedo. No, mejor al final hablamos de cómo superar las 3 cosas. Entonces, número 1, una emoción destructiva es, ¿cuál era la primera? La culpabilidad. Número 2, el temor, el miedo infundado. Y los que se perdieron en el segundo servicio, dijo otro ejemplo, ella no crea, si no la crea tan así, también con todo el miedo. ¿Le tiene miedo a las lagartijas? Imagínense. No, todavía batallo con 2 temores: lo profundo del mar y las lagartijas. Sí, en la mañana fue. Pero estoy orando que el Señor, pero como yo les decía también, que me puedo aprovechar de las promesas que mi mamá me daba. No sean tan inocentes, hijos, no sean tan inocentes, sean listos. Algo más dije en la mañana que era lo correcto, no me acuerdo, pero algo así, que tenemos que ser inteligentes también, porque a mí el mar me da no sé qué cosa hasta ahí adentro. Tú contaste bueno, mejor vamos a la número 3. Número 3, hablaste de la emoción destructiva de la vergüenza. Háblame de eso. Si el castigo es esto, si la culpabilidad es esto, si el temor es esto, la vergüenza es ¿qué? Sí, mira, si la culpa consiste en buscar castigo, el miedo consiste en evitar, la vergüenza es esconderse por creer que uno está fallando, o que no lo quieren, o que no sirve, o que no vale en este mundo, ni para Dios ni para nadie. La vergüenza te aísla, te aparta, es el pensamiento inconsciente de que hay algo que no funciona en mi vida y los demás se están dando cuenta, mejor me voy, mejor me aíslo, mejor me escondo, mejor me desaparezco. ¿Por qué desarrollamos sentimientos de vergüenza? Mira, la gente hipersensible es vergonzosa, primero, porque hay personas que de por sí ya son vergonzosas, traen desde que nacen, desde chiquitos, pero no, ¿por qué nosotros desarrollamos eso? Por los golpes de la vida, por el rechazo. Háblame de algunos ejemplos de pronto que a ti te hayan causado vergüenza. Tú escribiste mucho en ese libro. Sí, la manera en que crecí en mi casa, la manera en que crecí. Yo llegó a un punto en que el Señor me sanó y ahora no me importa lo que la gente diga, si es algo que no nada que ver contra mí. Yo les compartí en la mañana que algunos comentarios que yo oigo que dicen contra mí, I don't care. Esa gente ni me conoce, no viven conmigo, no duermen en mi cama, no viven conmigo a diario en la casa, no conocen cómo trabajamos en el ministerio. Entonces todos los comentarios que se oigan por ahí negativos yo no los recibo, porque hoy tengo identidad.
soy adulta, soy consciente. No cualquier basura me entra al corazón. He aprendido a hacer eso, a manejarlo. Y entonces tengo identidad, aún con mi matrimonio. Yo les decía de que al principio, cuando tú me decías algo, como que rápido lo asimilaba con situaciones de que había enfrentado yo de chiquita. No era que tú me estabas ofendiendo, ni que me estabas diciendo nada malo por humillarme o por avergonzarme. Era que traía daños del pasado y los asimilaba, claro, con la experiencia que estaba teniendo, porque venía con vergüenza, con culpa y con mucho daño en mi corazón. Por ejemplo, ¿qué cuestiones te causaron vergüenza en la niñez? El mal testimonio de mi papá. Y yo sé que tal vez él va a ver esto, pero él ya sabe, porque ya le hemos hablado con él, todas las cosas pasadas que sufrimos y todo eso. Pero el mal testimonio de mi papá, la ingenuidad y demasiada extrema entrega de mi papá, que yo no entendía cómo una mujer se puede pegar tanto y depender de un hombre que no te da nada. Yo en mi conciencia, ¿verdad? Yo decía, ¿cómo es posible que mi mamá, después de que mi papá le hizo lo que le hizo, le está sirviendo de comer? Pero ¿cómo es posible que mi mamá, después de que vio que mi papá nos está golpeando porque él anda molesto, enojado, quizás le robaron el dinero por allá y se viene a descargar con nosotros y ella no nos defiende? ¿Cómo es posible que mi papá, que es nuestro papá, nos haya hecho tanto daño y nos haya golpeado como nos golpeaba por traumas de él, porque andaba enojado por cualquier cosa y nosotros la hayamos pagado? Yo no entendía. Por eso traía algo distorsionado de lo que verdaderamente Dios era como Padre. Por eso es que yo podía orar como Dios Todopoderoso, mi Señor y Salvador. Pero decirle mi Padre Celestial no podía, porque venía una distorsión en mí desde muy chiquita que yo no comprendía. No puede ser que una niña tan inocente y mis hermanos tan inocentes de chiquitos hayan pasado por tanto abuso verbal, emocional, palabras de engaño, de mentira de la persona que te trajo este mundo. Yo no entiendo cómo es posible eso. Todavía no lo entiendo cuando oigo a mujeres que todavía reciben abuso del hombre que aman, que se supone que están dando su vida por ellas. Es inconcebible. De esa temporada, eso es lo que me dañó a mí mucho, la imagen que tuve de las personas que más amé en la vida. Entonces te avergonzaba de pronto que tu papá en un momento era el hombre de Dios, que allá en nuestros países es bien fácil que cualquiera sea pastor, ¿verdad? Que ya es pastor y tienen llamado, pero digo, no hay un cuidado. Entonces te avergonzaba que un día era el hombre de Dios, pero hubo tiempos en su vida, algunas veces, en que tuvo recaídas y tomaba. Sí. Y eso te daba vergüenza. Y eso a mí me daba vergüenza porque me dañaba mis relaciones, me dañaba que las familiares de mi mamá la rechazaran por eso. Me dañaba porque las familias pasaban por la calle, las hermanas de mi mamá, las hermanas en carne, y con todas se llevaban bien, pero a mi mamá no entraban a la casa. Ahí va mi tía fulana, ¿verdad? Ahí va mi tía. Pero me daba una tristeza profunda que mi mamá, ahí va mi hermana, ahí va mi... Dios mío, ¿cómo puede ser eso de que las hermanitas de mi mamá no pasen ni siquiera a darle un abrazo? Eran tantas cosas que en mi mente de niña yo no comprendía, pero era porque mi papá le había alejado relaciones, amigas, familia y por ende nuestras amistades, porque nuestros amigos pues también, ver a las niñas de ese señor que de vez en cuando, hay veces está bien, a veces borracho, a veces pastor, a veces, y entonces para mí era pésimo, era fuerte. Eso me dañó mucho emocionalmente. ¿Crees que te afectó después que creciste? Sí, claro. Sí me afectó. No fue una niña enredada en problemas de líos, de amoríos, de que anduviera de callejera, ni que anduviera de noviera, nada de eso. Gracias a Dios que mi mamá me ayudó mucho, que mi mamá me enseñó el temor de Dios. Porque eso, si algo tuvo mi mamá, era que sufría, ella no sabía cómo a veces tomar ciertas situaciones. A veces yo decía que no tomaba autoridad en los momentos duros de su vida, pero lo que sí tenía era que tenía fe en Dios. Ella sí corría a Dios, nos enseñó la oración, nos enseñó el temor a Dios, nos enseñó la palabra de Dios. Y si algo yo le agradezco a mi mamá, es que me puso temor de Dios.
Y por eso presiento que yo no me corrí a hacer lo malo. Fui una niña bien temerosa de Dios. Me daba miedo pensar que de pronto podía cometer un error, salir embarazada muy jovencita, que alguien me estuviera tocando. Era temerosa, me cuidé muchísimo de eso, porque por eso mismo. La vergüenza marca los corazones, marca la forma en que uno se comporta, etcétera, porque lo hace a uno esconderse. Y entonces uno no se anima a participar en algunas cosas, se pierden muchas oportunidades, etcétera. El asunto es de que la mayoría hemos pasado por situaciones, quizás no con los papás o algo, pero que nos avergüenzan. Yo me recuerdo que a mí me daba mucha vergüenza ir a comprar las cervezas para mi papá. Él se juntaba con sus amigos a jugar ahí en casa. Pues era algo social, para ellos era algo social, pero bueno, ya uno con el tiempo ve los efectos destructivos y jamás seré partícipe yo de eso. Pero bueno, no sabían más ellos, y a mí me daba mucha vergüenza el que forzadamente, porque no tenía opción, era un niño, así de que no era, ¿quieres ir a comprarme las cervezas? No, era de ve. Y ahí iba uno con la bendita bolsa allá se les llaman licorerías, y entonces toda la gente me veía y me acuerdo de cosas que me dan vergüenza, como cuando bueno, no sé, no, mejor con cuidado, porque no sabe a veces uno que puedan estar viendo sus padres estas cosas, pero eso lo hace a uno sentirse así. Te daña bochornoso. relaciones, y cuando creces te pierdes de buenas oportunidades, de buenos amigos, porque como recibiste tanto daño no crees en nadie. Las personas te quieren ayudar y las ves como amenaza. Te encuentras una buena esposa, vamos a ver, y empiezan a poner esa desconfianza a los hombres porque fueron dañados en el pasado de niños, y traen un patrón de conducta del hogar, y en la misma manera odiaban eso de niños, pero es lo que están ejecutando hoy en su matrimonio. Golpe, daño, maltrato, porque traen vergüenza, inseguridad del ambiente en que vivieron. No saben ser hombres, de decir, en este hogar voy a cubrir mi casa, voy a bendecir a mi familia, yo fui amado para ser restaurado. No, nos paramos y decimos, aquí yo mando, y aquí yo soy, y aquí nadie me dice nada, y aquí hago lo que yo hago, y nos hacen a los hijos hacer cosas vergonzosas que a veces no queremos hacer. Y al obligarnos a hacer cosas que no queremos, nos están matando por dentro. Quiero ¿por qué no nos cuentas un poquito algo que también escribes ahí en tu libro, en el que estás trabajando? Tuviste una experiencia bien dura cuando tenías un poco más de 10 años. Tú dices que no te acuerdas bien si eran 11, 12, 10, 11, 12. Antes de que nos lo cuentes, quisiera preguntar, ¿cuántos de nosotros a veces, no tienen que ser todos, solo quiero ver qué porcentaje de nosotros a veces pasamos por cosas que nos da pena porque otros hicieron, porque nuestros padres hicieron, ya sea que nos abandonó un papá? ¿Dónde está tu papá? Ibas a la escuela y pues no vino a la junta porque pues no estaba contigo. O a veces porque tu papá o tu mamá tenían algún vicio, y entonces ellos, cuando están en su vicio, ellos se transforman en monstruos, no es la misma persona, y dicen cosas que te apenaron, que te avergonzaron, o hicieron cosas delante de otra gente que te da vergüenza, oh man. Ahora ya uno sano, pues uno dice, bueno, sí, es mi papá, es mi mamá, y tranquilo, ¿no? Pero que como niños nos avergonzaban. Algunos, ¿qué porcentaje, maestros o padres o alguien nos hizo sentirnos humillados, avergonzados? ¿A cuántos nos hicieron sentir mal algún día? O quisimos leer algo en público y nos salió mal y se rieron de nosotros, nos avergonzaron, cosas así. Entonces todo eso nos marca y nos hace inseguros o nos hace violentos. Y eso tiene una solución. Quiero llegar a eso porque se nos fue el tiempo. Así que dice Isaías, no, mejor lo leo al final. Cuéntanos mejor tu historia, donde tú te sentiste humillada y dijiste, nunca jamás vuelve a pasar esto. Cuando estabas chiquita, tu padre te levantó un falso, porque algunos vecinos levantaron falsos a tus hermanas, que tú ni la debías, pero estabas chiquita. Pero
Cuéntanos un poco eso, esa Sí, experiencia. lo que pasa es que fue una temporada donde mi papá se restauró. Mi papá era un excelente pastor. De verdad que cuando yo digo esto no estoy hablando de que toda su vida fue así. Fue una temporada de yo de niña, pero eso es lo que se me quedó. Y era un hombre de oración, era un hombre temeroso, ayunaba como no tienes idea. Cuando estaba con Dios no era tramposo, no era mentiroso, él era fiel, era sincero. Nunca anduvo diciendo, me tomo una copita por allá y regreso acá a la iglesia. No, era bien sincero, tiene muchas cualidades. El tiempo no nos da para contar todas las cualidades de lo que él me enseñó. También no todo fue malo. Claro, Lo que pasa es que claro. estamos hablando de las cosas que nos dañaron y nos avergonzaron. Pero si saco la lista de todas las cosas buenas que mi papá hizo, fueron muchísimas. Y parte de la sanidad que usted puede ver es, o que yo puedo ver en ti, es de que puedes hablar de esto hasta públicamente sin avergonzarte. Sí. Porque hay una sanidad. Porque el Señor me ha sanado. Y así hablo con mi papá Cuéntanos de eso, también. entonces. Pero entonces, yo recuerdo que esa temporada vino esta iglesia donde mi papá se congregaba, vinieron a decirle que si quería ministrar la iglesia. Nosotros ya estábamos todos, creo yo, quizás 8, 2 más nacieron después. Pero ya éramos 8 hermanos en la casa, todos grandes ya. Yo era la más chiquita y 2 de mis hermanos que están todavía. Y entonces mi papá se va a un lugar de aquí, como de aquí a unos 30 minutos de donde vivíamos. Se fue a pastorear esta iglesita. Es como otra ciudad, otro Era, pueblo. digamos que te saliste de tu territorio. Okay. Y entonces él dijo, como el Señor me está llamando a pastorear, ustedes quédense aquí. Nos dejen la casa, se va él y mi mamá a pastorear. No nos podía llevar a nosotros porque éramos un tropiezo para el ministerio. La iglesia podía ayudarle a él, pero no a los hijos. Qué mal estaba eso. Nos Pero quedamos nosotros. Yo digo, ¿por qué es que solo a mí ya el patito feo? Yo digo, ¿qué? ¿Verdad? Porque es que me acuerdo, todo me caía a mí. Porque me encargaron a mí que yo les diera de comer, que me encargara que hacían las tareas. Entonces yo me quedé responsable de ellos, de mis hermanos más grandes. Se va mi papá, nos deja en la casa. A veces comíamos, a veces no, porque no había. Y mi papá decía que la ofrenda que le daban, él se la merecía porque él era el pastor, nosotros no. Y entonces nosotros nos la rebuscábamos. Mis hermanos iban a buscar aguacates de los que teníamos en el palo, a robarle los limones a la señora vecina. Nos la rebuscábamos para no morirnos de hambre porque papá y mamá estaban pastoreando. Nos quedamos nosotros ahí. Y como podía, se me enfermaba uno de mis hermanos, le daban ataques epilépticos. Y pues como yo veía cómo mi mamá lo curaba, cuando veía que se caía al suelo con espuma en la boca, yo salía corriendo a una mata de ruda que teníamos, unas hierbas que se usaban con alcohol, y muchas de las veces me tocó esa experiencia con mi hermano, pensar que podía quedar allí y yo tener esa experiencia triste. Me dolía pensar, ¿dónde está mi papá, verdad? ¿En dónde está mi mamá? ¿Por qué tengo que yo estar lidiando con esto? Y entonces pasó eso y así nos dormíamos, niños solitos. No había nadie que nos defendiera, no había nadie. Se podía meter un delincuente y nadie iba a saber, porque nosotros solitos como los patitos feos encerrados en una casa. Un día mi papá llega bien molesto, bien enojado a la casa. Y no sabíamos por qué. Y la cosa es que la agarró conmigo. Éramos 2 de las hermanas que estábamos allí. Tú no eras ni la más grande. No, habían 2 más después de mí. Yo estaba chiquita todavía. Y te los digo. hombres ahí que estaban grandes. Y mis hermanos mayores. Y entonces llega mi papá bien violento con mi mamá. Y me acuerdo que me agarró en el cuarto donde dormíamos mi papá y me empezó a golpear. De veras que yo pienso que cómo se golpea un animal. Ni los animales se tratan así, hombre. Y agarró la vaina de su machete con que él cortaba la leña y todo eso y me empezó a dar y hasta que se cansó, porque según alguien le había dicho que nosotros habíamos estado con novios en la calle, en la puerta. ¿De dónde sacan eso y de dónde agarran eso? Y como Dios es mi testigo, que no era así, nosotros nos encerrábamos tempranito porque nos daba miedo, es más, que la gente supiera que papá y mamá no estaban, entonces cerrábamos la puerta y nos dormíamos bien temprano, ni siquiera esperábamos que se oscureciera. Y entonces a saber qué falso, a saber de otra familia, a saber qué le dijeron a él, pero él dijo que éramos nosotras. Y entonces me golpeó tanto a mí que me reventó la espalda. Pero entonces yo recuerdo que cuando eso pasó, traía sentimiento porque mi mamá no me defendió. Bueno, la más grande era porque Dios sabía que era una infamia, una mentira. Cuando te acusan, te golpean, te arruinan tu testimonio por algo que es injusto, eso duele.
Ahora, porque hiciste lo malo está bien, ni aún así tenía que haberme golpeado como lo hice. Pero cuando uno comete errores, no, pues yo tuve la culpa, ¿verdad? Pero eso era una injusticia. Y yo eso no lo concebía. Y no me dieron ni oportunidad de poder decir, eso no es cierto. Papá, no, eso no es cierto. Nosotros estábamos ya acostados. ¿Quién dice eso? ¿En dónde oyó eso? Si nosotros somos niños chiquitos, hombre, ¿me entiendes? Sí, no podía expresar. Y aunque hubiera querido expresar, era como esas personas que cállese, no diga nada, y no oyen la versión verdadera y le arruinan, le troncan la vida a alguien por siempre. No tenía voz ni voto yo. Y tú dijiste, esto nunca me vuelve a suceder. Y esa vez cuando mi papá se cansó físicamente, yo creo que a mi papá le dolió el brazo de tanto golpearme. Pero yo hoy por hoy creo que Dios me guardó. Primero porque creo que Dios me guardó, porque yo les decía en la mañana que yo era una niña, era un huesito, era muy delgadita, bien finita. ¿Ves? Cuando nos casamos, los que me conocen saben que mi talla era 98, 100 libras, 108 llegué a pesar aún cuando ya estábamos casados, era muy delgada. Yo era un huesito, mi papá me pudo haber matado. Y ahora que recuerdo todas esas cosas, yo me acuerdo que ese día dije, yo no me puedo quedar más aquí. Y yo me voy a ir. Y no me fui con la mentalidad de perderme, de hacer lo malo. En mi mente y en mi corazón llevaba dolor, sí, pero no iba con pensamientos de maldad. Yo dije, no me puedo quedar aquí, porque si me quedo aquí mi papá en otra ocasión me va a matar. Y recuerdo que me fui, sufrí muchos años, yo trabajando muy duro. Era una niña, me abusaban en el trabajo. Pero yo decía, de estar aquí a estar en la casa, no. Todos mis hermanos se quedaron con mi papá, crecieron ellos todos juntos, pero me hacía falta mi mamá, me hacía falta mi papá, me hacían falta yo no tuve familia, crecí solita, crecí con gente de trabajo, crecí trabajando, llegaban navidades, años nuevos, semanas santas y todas las fechas yo trabajando porque yo no quería estar en la casa. Y así fueron los años. Y ahora que recuerdo, creo que Dios tenía un plan conmigo, porque ese mismo mes que me fui de la casa a trabajar, ese mismo mes regresé con tanto gozo en mi corazón, porque podía venir a dejarles un salario que yo había ganado a mis papás. Y me acuerdo que mis hermanos me decían, Nora, pero que tú estás loca o qué, ¿qué te pasa? ¿Estás desquiciada o qué? Después de lo que te hizo mi papá, le vienes a dejar el dinero para nosotros. Pero yo nunca guardé resentimiento en mi corazón desde niña, gracias a Dios, porque si eso hubiera pasado, hoy no pudiera estarles compartiendo a ustedes lo que hoy estoy abriendo mi corazón. Dios me guardó. Y por eso les puedo decir que el Señor nos sana, el Señor nos transforma. Hasta esta fecha tengo muchos hermanos. Nadie le ayuda a mi papá porque vienen amargados, vienen heridos, vienen enfermos. No, ese viejo, así hablan algunos, ese viejo, yo no sé, yo porque la Nora le da todo lo que quiere, porque yo sé que es mi papá. Y porque aunque él me hizo daño de chiquito, él no lo hizo con propósito. Él necesitaba, él nunca tuvo un mentor, él nunca tuvo una guianza, él nunca tuvo alguien que le dijera, mire, yo lo guío, cuando tengan malos deseos, véngase conmigo, yo lo llevo, como lo hacemos aquí, que los jóvenes tienen un mentor y se han propuesto que cuando alguien esté en peligro de tentación, llama a su mentor, y así estoy, ¿verdad? Mi papá no lo tuvo, mi mamá no lo tuvo. Crecimos en una religión, era pura religión lo que teníamos, pero ahora que yo me doy cuenta, para esto Dios me guardó. Yo no estoy enferma, me pudo haber quebrado un hueso mi papá, me pudo haber dañado un riñón, qué sé yo, con los golpes, el sentimiento, tanta cosa con que crecí, el trabajo duro que hacía, porque no fui a trabajar así como, ay, qué bueno, trabajé durísimo para ganarme todos los años que trabajé, pero hoy por hoy te puedo decir que no guardé resentimiento. Sí traía dolor, traía mucha vergüenza y sí traía mucho daño. Y aunque amaba a mi papá y lo amo y le ayudaba en esos años, le daba su dinero y toda la cosa, pero en el fondo no soportaba estar con él todo un día. Un ratito, aquí papá, de allá, y me iba porque yo sabía que había todavía algo ahí.
pero no vale la pena estar enfermo. Dios nos sana cuando tenemos, pero no es hasta que no tenemos ese encuentro verdaderamente con Dios, que te puedes ver cara a cara con Él y te dice: hija, yo tengo lo que tú necesitas, y todo ese sufrimiento pasado va a tornar para bien. Así es como sucedió conmigo. Así es como muchas veces los hijos corremos de casa. Así es como muchas muchachas mejor prefieren irse con el primer novio que les ofrece matrimonio, porque ya no soportan las humillaciones, los abusos, la vergüenza o el ambiente tóxico en ese hogar de un padre, de una madre. Pero quiero leer Isaías 54:4 para todos nosotros que de alguna manera hemos pasado por alguna situación vergonzosa, humillante. Hay esperanza y dice: no temas. Esto es lo que ahora tú puedes decirle a la gente con mucha autoridad, porque aunque tú acabas de decir, son muchos hermanos, pero ¿quién es el que se preocupa? ¿Quién es el que honra a tu papá? Tú sigues honrándolo hasta el día de hoy. Lo honramos honramos a nuestros padres. Y algo que también hoy puedo decir es que no se justifica que el hecho que uno haya tenido un ambiente como ese le quiera hacer la vida miserable a otras personas. El hecho que yo haya crecido en un ambiente: ay, la pobre niña no quiere sentirme ahora, ay, la pobre esposa. No, yo un tiempo dije: no, yo no quiero ser ese patrón en el que crecí. Yo no quiero ser esa mamá del ejemplo que tuve y de todas las mamás que conocí. Yo no quiero ser ese ejemplo de papá en la casa. No quiero, es más, un esposo así. Que Dios me libre de tener una persona así en mi vida. Yo no quiero. Y todo necesitaba comenzar conmigo. Tener primero yo la sanidad en mi corazón, para que entonces al unir mi vida con alguien no le fuera a hacer la vida miserable. Yo decía: ellos fallaron, ellos no tenían a Dios. Primero ellos no honraban a Dios, no sabían lo que era eso. Pero yo sí quiero. Yo quiero cambiar. Y te estoy hablando de joven todavía, jovencita, porque eso se lo prometí al Señor a mis 18, 19 años cuando yo llegué a Estados Unidos. Yo dije: no quiero tener un ambiente tóxico alrededor mío. Y hice 3 cosas. Lo primero que yo hice para saber que tenía que cambiar era salirme de las relaciones tóxicas en las que me encontraba. Si yo me quedaba en ese ambiente, iba a continuar igual. A veces porque la familia a veces te puede causar todo eso mismo. Te trae la cadena de recuerdos, te trae la cadena de sentimientos, te trae la cadena, y en vez de ayudarte, mejor te hunden más a que te quieras hacer como ellos. Entonces Dios me saca de mi ambiente de familia, me saca de con mis padres, me saca de la tierra, es más. Entonces pasé sola en lo físico, si no tuve familia conmigo que me ayudara en mis momentos más difíciles. Hablando físicamente, sí, pero yo te puedo decir que Dios siempre estuvo conmigo. Entonces me sacó de ella, me sacó de mi familia, me sacó de mis hermanos, porque tenía un plan grande conmigo. Ya cuando estoy yo acá, yo dije: ya eso se quedó atrás. Eso fue mi Egipto, eso se quedó atrás, pero yo voy a comenzar una nueva vida. Y así es como comencé, aún estando aquí en Estados Unidos. Nunca hubo un domingo que yo dijera: me voy a la playa, me voy a las fiestas, me voy a tal parte. Mi domingo era para Dios. Y cada vez que hablaba con mi mamá, le decía: no se preocupe, mamá, yo los domingos estoy en la casa del Señor. Número 1, ¿cómo salimos? ¿Cómo superamos estas emociones tóxicas? Número 1, saliste de ese ambiente tóxico. Número 2, hablabas en la tarde que había que tener un encuentro con Dios, porque sin Dios no hay nada. Dice la Biblia, dice Isaías 54:4 dice: no temas, ya no serás avergonzada ni avergonzado. No temas, lo que hayas sido antes ya no te dé vergüenza. Ya eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Aún tus pecados que hayas cometido o lo que otros hayan cometido contra ti, ya no temas. No temas. Es una emoción tóxica. Ya no temas. Ya no vivirás avergonzada. No tengas temor. No habrá más deshonra, más humillación, más vergüenza para ti. Ya no. Y ya no recordarás la vergüenza
si el grupo se va preparando, ya no recordarás la vergüenza de tu juventud ni las tristezas. Ya no recordarás la vergüenza de tu juventud, la vergüenza de tu niñez, la vergüenza de... Quizás ahorita los recordamos, pero ya no para dar lástima, Claro, ya no nos para recordamos, pero- ya sanos. Y claro, nos da un poco de dolor también. No lo compartimos para que hacernos víctimas, no. Exactamente. Ya Dios para que sientan lástima por sus pastores. Lo compartimos porque es importante que la gente sepa que uno no puede vivir de esa manera por siempre. Primero, alguien nos va a dañar en algún momento de nuestra vida. Esposas lindas que he visto yo que los esposos las han engañado. Y ay, es que yo no merecía ese hombre. No seas ignorante, hija. Ese hombre era vago, sinvergüenza, mentiroso. Eso era lo que era. Y mantener tu identidad en Dios, de que tú eres una hija de Dios. Cuando uno tiene esa relación con Dios, esa revelación, entonces te das cuenta que tú no dependes, que si alguien te dañó, ay, pues me dañó, pero para mejor, el Señor ahora me va a bendecir y tiene planes mejores para conmigo. Porque es muy duro. Yo he visto muchos casos de personas, viceversa también, ¿verdad? Hombres dañados, mujeres dañadas, abandonadas, gente linda, gente que no merecía, gente que no merecía estar en la condición donde están. Pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que sanar, tenemos que restaurarnos. La vida continúa, pero no vamos a andar amargándole la vida a medio mundo. Hay que ser feliz, hay que tomar del amor de Dios que nos da identidad y seguir bendiciendo a los que nos rodean. That's it. That's it. Thank you. Yo creo que ha sido muy bueno esta plática, porque en lo que platicamos, en lo que estamos ahí compartiendo, la gente ve que casi todos pasamos por alguna situación así, ¿verdad? ¿Puedes darme una toma un poco más cerca con Dinora y yo esa, pero más cerca, por favor, para terminar conversando juntos? Entonces, gracias por compartir eso. No temas, ya no vivirás avergonzado, avergonzada. Ya no tengas temor, no habrá más humillación, ya no recordarás la vergüenza de tu juventud ni de tu niñez. Ya no vivas con culpa, aún por lo que yo vivía con mucha culpa, y todavía a veces tengo que estar lidiando contra eso, por cosas que no eran mi culpa y por otras que pues sí fueron mi culpa, yo lo causé. Pero lo que nos dijiste hoy, dos cosas es para ayudar a superar esto. Número uno, dejar los ambientes tóxicos. Y ojalá que un día pueda enseñarles un poquito sobre esto, porque hay que tener amor y compasión por la gente y todo, pero hay un límite donde no voy a dejar que yo ya no voy a dejar que me arruinen mi hogar, mi matrimonio. Pero hay que tener compasión por la gente. Entonces hay que salir de ciertos ambientes tóxicos. Se les cuida, se les honra hasta donde se dejen, pero yo ya no voy a cargar, porque si no me van a matar. Ciertos ambientes, hay que salir de ciertos ambientes. Y número dos, dijiste que lo más importante, si se fijaron en todo lo que hablabas, era un encuentro con Dios. Fue Dios y Dios fue el que tú hablaste. En todo lo que estabas hablando, hablaste desde chiquita. Dios fue quien me guardó. Y hablabas de otra cosa y decías, pero gracias a Dios que me guardó. Pero gracias a Dios que mi mamá me enseñó el temor a Dios. Pero gracias a Dios. Hijos, yo creo que la conclusión es, Dios es el único que puede ayudarnos a superar estas cosas que a veces traemos. Y dice, con este versículo terminamos, yo pienso, y oramos con la iglesia. Dice primera de Juan 4:8, primera de Juan 4:18, perdón, dice, ¿por qué no lo leen ahí arriba? No alcanzo a leer, pero dice, habla de que en el perfecto amor no hay temor. Déjenme ponerlo aquí para leerlo con ustedes. Yo me lo sé en la Reina Valera. Dice, en el perfecto amor en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. No sé, ¿qué dice ahí su screen? ¿Qué dice? Léalo en voz alta. 1, 2, 3. Ok. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y esa es
en donde podemos descansar. Quisiéramos orar con ustedes. No se pierdan la Casa de Paz esta semana, porque ahí vamos a enseñar 5 cosas que podemos hacer para superar esas emociones tóxicas y poder tener una vida emocional. ¿Cuánto necesitamos una vida emocional más sana? ¿Por qué no cantamos, muchachos?